Bien, señores, tengan ustedes muy buenas tardes. En realidad, primero debo agradecer la muy gentil invitación que me ha cruzado el Congreso Nacional de Estudiantes de Derecho para compartir con ustedes un tema que me parece sumamente importante y problemático y que es el que me he tomado la licencia de preparar para el día de hoy. Les voy a plantear un caso y a partir de ese caso voy a construir todas las ideas que tengo para presentarles sobre el problema que existe entre la usucapión y los gravámenes que afectan el bien objeto de usucapión. El caso es este. Se trata de unos poseedores que están en un inmueble pues desde hace muchísimo tiempo, 1960 más o menos, pero no solamente están en posesión, sino que cumplen con todos y absolutamente todos los requisitos de la prescripción adquisitiva de dominio. Animus domini, posesión pacífica, pública y continua por muchísimo más de 10 años. Demandan la prescripción adquisitiva, ganan la prescripción adquisitiva, fundada la demanda ante la contundencia de sus pruebas, pero la pretensión accesoria que se planteó de cancelación de la hipoteca que gravaba el bien es desestimada. ¿Por qué es desestimada? Argumenta el juez del caso. Punto número 1. En un proceso de prescripción adquisitiva, dice el juez, no puedo anular, invalidar, analizar la validez de una hipoteca. Punto número 2. El artículo 952 del Código Civil prescribe que debe cancelarse el asiento de propiedad del antiguo dueño, mas no dice las cárgalas y gravámenes. Entonces, esos son los argumentos para desestimar la cancelación de la hipoteca. Ante el silencio del artículo 952 del Código Civil, ¿qué tiene que hacerse? La respuesta cae de madura. Si usted revisa el artículo 139 de la Constitución, inciso octavo, se establece que uno de los principios de la jurisdicción es el impartir justicia aunque haya un vacío o una deficiencia de la ley. Ese precepto constitucional tiene su reflejo en el título preliminar del Código Civil que dice exactamente lo mismo, que no es justificación para omitir la solución al caso si es que el juez no tiene una norma expresa que solucione el caso. Este es un problema de una laguna del derecho. Y cuando existe una laguna del derecho, lo que hay que hacer es aplicar la integración normativa. Y los llamados a solucionar el problema cuando la ley se calla son los principios generales del derecho. Así que este es el propósito de mi disertación el día de hoy. Demostrar que es posible superar el silencio normativo del artículo 952 del Código Civil a través de la aplicación de principios y cuáles serían estos principios y por qué serían aplicables. Debo primero hacer un recorrido preliminar para llegar al meollo del asunto. Y lo primero que debo decir es algunas ideas generales sobre la usucapión, sobre cómo es que la usucapión surte efectos y luego finalmente, cómo es que la usucapión se confrontaría a los gravámenes, específicamente a las hipotecas. La primera idea que debo dejar muy centrada es la siguiente. Usucapión no es igual a posesión. Usucapión es igual a propiedad. A veces siento que es como si hubiera una fiesta del derecho civil patrimonial y a la usucapión se le ve como ese invitado que muchos esperan que no se presente, que es como el invitado que quisieran que no llegara. Pero al fin y al cabo, señores, la usucapión está invitada a la fiesta del derecho civil patrimonial. Y en esta simbología que armo, ¿quién es el que cursó esa invitación? El legislador. En el Código de Santa Cruz, que no entró en vigencia en el país, que fue el primero en la historia de los códigos civiles, pero no en la vigencia. En el Código de 1852, que fue un calco del Código Napoleónico.
en el de 1936 y en el vigente de 1984, en absolutamente todos ha estado presente la usucapión. Entonces, si quieren que la usucapión no se presente a la fiesta del derecho civil patrimonial, pues desinvítenla. Y solo en ese momento se podrá decir que la usucapión atenta contra el derecho de propiedad. ¿Es que acaso la usucapión no es una forma originaria de adquirir la propiedad? La usucapión no afecta el derecho de propiedad de nadie, porque la usucapión es en sí propiedad y no es una simple posesión. El usucapiente no es un poseedor que entró ayer. El usucapiente es un poseedor cualificado que reúne con requisitos importantes, y uno de ellos, el más básico, es el animus domini. No es simple convertirte en usucapiente. Aquí en Trujillo hay un caso muy difundido del Club de Tiro. ¿Y que acaso 200 años de posesión han servido para ganar la usucapión? No, porque no hubo animus domini. Entonces, si 200 años de posesión no sirven para adquirir la usucapión, usted no puede minimizar al usucapiente como un poseedor. Puede haber un poseedor de 200 años y ese no es usucapiente y ese no es propietario. El único que lo es el que reúne los requisitos de la usucapión. Así que es hora de ir poniendo la usucapión en su sitio, y es lo que quiero hacer en este primer tramo de mi exposición. Entonces, punto 1 está dicho: usucapión es propiedad. Usucapión es una forma de adquirir la propiedad, es la propiedad en sí misma. Segunda cosa, la usucapión tiene dos efectos: un efecto declarativo y un efecto cancelatorio. El efecto declarativo es el de convertir al poseedor que reúne estos requisitos especiales en propietario. Logra su reconocimiento como propietario en el sistema patrimonial. Y el otro efecto es el cancelatorio, porque extingue, cancela el derecho de propiedad del antiguo dueño. Y además, añadimos nosotros, las cargas y gravámenes que pesan sobre el bien también, y eso algunos ponen en interrogante y algunos ponen tachado como una negativa. Otra idea básica que quiero dejar centrada también en esta tarde es la falacia que se ha construido en toda la jurisprudencia y en algunas interpretaciones antojadizas de la usucapión, de que la usucapión necesita la sentencia para que surte efectos, de que la usucapión necesita el acto administrativo o el acto judicial para que recién se diga que hay propiedad, o sea, la exigencia de una sentencia constitutiva. Esa es una tremenda falacia que se repite y se repite sin ningún sentido, y no debemos permitir que esto siga ocurriendo. ¿Y por qué digo que es una falacia? Estamos en Perú. Perú forma parte de la familia romano-germánica, si quieren decirlo de una forma más sofisticada, como dicen los europeos, del civil law. Y en el civil law, ¿cuál es la principal fuente del derecho que existe? ¿La ley o la jurisprudencia? ¿Cuál es la principal fuente del derecho que tenemos? Es la ley. Claro, hoy, imbuidos del constitucionalismo innegable, esa ley tendrá que ser compatible con la Constitución. Pero al fin y al cabo, señores, la principal fuente del derecho en el Perú es la ley. Así que para buscar la solución jurídica a un problema debemos recurrir a la ley. Y con una interpretación tan llana, tan simple, tan básica como la literal, usted revise el artículo 952 del Código Civil, y ese artículo 952 le dice que quien adquirió el bien por prescripción en pasado puede entablar un juicio para que se le declare propietario. ¿Es que acaso esto es una norma imperativa o una norma facultativa cuando utiliza el puede ir a entablar un juicio? Es que es evidente que esa norma indica que la sentencia que te declara como propietario por usucapión es únicamente declarativa. Y entonces, ¿dónde está la duda? ¿Dónde está el ambaje? ¿Dónde está la ambigüedad? En ninguna parte. Pero parece ser, y luego voy a profundizar en este punto, que hay una suerte de activismo judicial en el país que quiere crear sus propias reglas al margen de la principal fuente del derecho que tenemos, que es la ley. Parece que hay un activismo judicial que ve la ley y cree que debe darle luz verde a la ley para que se aplique
cuando la ley debe aplicarse per se, interpretada y no degenerada por el juez. No estamos pidiendo que volvamos a la época de que el juez es la boca de la ley. Estamos pidiendo, exclamando y proclamando, y luego lo voy a demostrar con un ejemplo que les va a quedar más claro que el agua, que los jueces en el país tienen una suerte de idea de rebeldía ante la ley o interpretación antojadiza ante la ley, y luego generan sus propios laberintos y luego hacen plenos casatorios para resolver sus propios laberintos jurisprudenciales que ellos mismos crearon, como está pasando con este 952. El 952 es más claro que el agua, y la sentencia no es constitutiva, basta el cumplimiento de los requisitos para que la usucapión sea protegida. Entonces, esa es una primera idea que tenemos que dejar en claro. Segunda, sobre este punto de la automaticidad de la usucapión. Usted ha revisado la ley de expropiación, tiene una idea clara de lo que es la expropiación. Cuando se sacrifica la propiedad privada por el bien común. El derecho que tiene el sujeto activo de la expropiación, quien tiene derecho al justiprecio, es, ¿qué cosa? ¿Qué tiene que acreditar aquel que va a pedir el justiprecio? Ser el propietario. Usted lee el artículo 11 de la ley de expropiación y usted se va a encontrar con algo así. El artículo 11, que es extenso e indica quiénes son los que tienen derecho al justiprecio, sin ninguna duda empieza diciendo el propietario con derecho inscrito. Pero si usted sigue leyendo con atención, ese artículo 11 le otorga el derecho a pedir el justiprecio también al poseedor con 10 años de antigüedad. Entonces, ¿a quién se está refiriendo de una manera, por cierto, imprecisa? Porque no basta tener 10 años de antigüedad, ya les dije, puede tener 200, como el Club de Tiro de la Libertad, pero no tiene el resto de requisitos y no tiene usucapión. Entonces, ¿acaso a quién está aludiendo esa ley de expropiación como merecedor del justiprecio? No es al que adquirió el bien por prescripción, y en ninguna parte del artículo 11 dice, señor poseedor de más de 10 años, tráigame usted su sentencia que lo declara propietario por usucapio. Solamente dice el poseedor con más de 10 años. Sí refiere una resolución administrativa, sí refiere una resolución judicial, pero para demostrar la antigüedad de los 10 años de la posesión. No para probar que ganó el juicio de usucapión, ¿ok? Incluso, si es que el predio no está inscrito y no aparece a nombre de nadie, y nadie tiene título, la ley de expropiación, y esto nos lleva ya mucho más lejos de lo que estamos defendiendo, aplica el artículo 912 del Código Civil, donde está la presunción de propiedad del poseedor. Entonces, si no hay ningún sujeto con título ni poseedor antiguo, ese que esté en posesión, a ese le vamos a dar el justiprecio. Eso ya está más lejos de nuestra propuesta. Nosotros estamos analizando simplemente al usucapiente como propietario. Segunda cosa, ¿dónde está la ambigüedad? ¿Dónde está la duda? Si hasta la misma ley de expropiación le reconoce como propietario al usucapiente que cumplió los requisitos, aunque no tenga la sentencia. La cosa está clarísima. Seguimos buscando normas. El 920 del Código Civil, usted sabe, el 920 del Código Civil regula la defensa extrajudicial de la posesión. Modificada, criticada, fustigada, pero no he venido a eso, sino a enfocarme en cómo se refiere a la usucapión ese artículo 920. Y ese artículo 920 dice, usted le puede aplicar la defensa extrajudicial de la posesión a cualquier poseedor. Innecesariamente dice precario, pero dice a cualquier poseedor precario. Pero ¿sabes a quién? Dice el 920, dice el legislador peruano. ¿Sabes a quién no puede sacar por la fuerza jamás? Al que tiene más de 10 años de posesión. ¿Quién es ese? Si no es el usucapiente. Y en la parte final pone un dique. Para que esto no sea un círculo vicioso que uno por la fuerza saca al otro una tras otra vez, al que jamás vas a sacar por la fuerza tampoco es al propietario. Si el propietario recupera el bien por defensa extrajudicial de la posesión y tú eres un poseedor, no lo puedes sacar. Inmediatamente crea la excepción. A menos que el que quiera sacar al propietario sea el que cumple con los requisitos del artículo 952 del Código Civil. ¿Dónde está la duda? Si la ley está más clara que el agua. El 952, el 11 de la ley de expropiación, el 920 y seguimos, podemos citar más normas. En realidad ahora un precedente vinculante.
el cuarto pleno casatorio. Este cuarto pleno casatorio, que regula el complicado y enredadísimo desalojo por posesión precaria, establece en el numeral 5.5 o 5.6, no recuerdo con exactitud, el 5.6 me parece que es, regula el siguiente supuesto. Señor juez del desalojo, si es que el demandado en este proceso de desalojo por posesión precaria alega y prueba que adquirió el bien por usucapio, usted declare infundado el desalojo. Pero si solo alega, si solo es un poeta que dice estoy aquí como 50 años y es puro lirismo su contestación de demanda porque no aporta prueba de nada, ese sí va a ser precario. En ninguna parte del cuarto pleno casatorio dice no será poseedor precario el que prueba haber sido declarado con una sentencia propietario por usucapión, sino simplemente el que cumple con la probanza de los requisitos de la usucapión. Entonces, tenemos una pléyade de normas y tenemos un pleno casatorio que se supone que es vinculante, y eso hace que desaparezca, que se diluya toda duda. Por eso digo, sin temor a equivocarme, que esta duplicidad de criterios de si la usucapión es automática o si la usucapión requiere la sentencia no es más que una falacia, porque la cosa está muy clara. Entonces, siempre hago una comparación con un suceso real que me ocurrió con el caso de alguien para explicar qué importancia tiene esto de la sentencia para ser propietario por usucapión, si la tienes o no la tienes o basta con el paso de los requisitos. Se trata de un amigo mío que me conoce ya desde la infancia y mucho mayor que yo, que cuando surgió este problema tenía 50 años de edad. ¿Qué había pasado con este pobre y desdichado hombre? Su hermana, que vivía en Chile, se había titulado en el COFOPRI como propietaria de su casa, que era la casa de la familia, mientras ella estaba en Chile. Es una cosa extraordinaria, porque ¿cómo es eso si se aplica usucapión en vía administrativa y la base de la usucapión es la posesión? Es como que COFOPRI titula a alguien que está viviendo en Chile, eso es inconcebible. Entonces hay que pedir la nulidad de ese título. Él se presenta, le digo, vamos a demandar la nulidad. ¿Qué necesitamos? Por lo pronto tu DNI y demás documentos. Y me dice, no tengo DNI. ¿Ah? Tienes 50 años y no tienes DNI. Se ha reproducido, sus hijas se han reproducido y él no tiene DNI. Pregunta, ¿ese caballero es mayor de edad o es menor de edad? ¿Es mayor de edad o es menor de edad? Pero no tiene DNI. No tiene DNI. El hecho que no tenga DNI borra el hecho real de que este señor tiene 50 años y es un sujeto capaz. Es igual con el usucapiente. Tiene 30 años de posesión y no tiene la sentencia. ¿Es propietario o no es propietario? No, porque no tiene la sentencia. Es como que le dijeras a este señor, no eres ciudadano porque no tienes DNI. Lo que le falta es un requisito formal, claro. Y para presentar la demanda tuvo que irse a hacer su fila, un poco avergonzado. Y si no era por el juicio no sacaba DNI nunca, porque él se moría de la vergüenza de presentarse a sus 50 años a sacar su DNI por primera vez. Si no era por el juicio, o sacas el juicio o te botan de la casa. O sacas el DNI o te botan de la casa. Superó su vergüenza y se fue a sacar su DNI a sus 50 años. Es exactamente lo mismo con la usucapión. Y la usucapión no es tan simple, porque para ser mayor de edad solo tienes que dejar que pase el tiempo. Y ya digo, en usucapión no basta solo eso, sino unos requisitos que son mayores. ¿Ok? Muy bien. Entonces, habiendo dejado centrado esos aspectos de la usucapión y de que la usucapión no es la simple posesión, sino es la propiedad, y que ésta surte efectos de forma automática, como lo dice la propia ley y como lo dice la propia jurisprudencia vinculante, voy a la segunda parte de lo que dije haría. Demostrar que la justicia peruana, en muchos casos, queriendo protagonizar un activismo judicial que no le corresponde, cree que es ella la que debe dar las normas y no los legisladores. Artículo 220 del Código Civil.
¿Recuerdan que regula ese artículo 220 del Código Civil? La nulidad de oficio del acto jurídico. El artículo 220 del Código Civil dice que cuando el acto jurídico es manifiestamente nulo, el juez de oficio lo puede declarar. Y aquí usted recordará un poco de sus lecciones de derecho procesal, en la que se destaca el principio de congruencia. Según el principio de congruencia procesal, el juez debe resolver en base a lo que las partes han solicitado. El juez no puede dar más, ni puede dar menos, ni puede dar otra cosa, ¿no? Ni extra, ni ultra, ni citra o infrapetita. Entonces, ante la pregunta, si al juez nadie le pidió que anule el contrato, ¿el juez debería anular el contrato? La respuesta simple, la respuesta general es no, porque nadie le pidió. Pero el 220 del Código Civil establece una excepción al principio de congruencia. Si el contrato es manifiestamente nulo, el juez no se puede hacer de la vista gorda. Le traen el contrato firmado por el difunto. Vemos RENIEC, vemos el contrato, en la fecha estaba muerto. Le traen el contrato firmado por el menor de edad. Vemos RENIEC, vemos el contrato, todavía no tenía esa edad. Del que estaba en coma, vemos la historia clínica y vemos el contrato y se comprueba. Del que estaba en el extranjero, vemos el reporte migratorio y vemos la fecha. Manifiestamente nulo. Entonces, vemos, por ejemplo, un acto que vulnera o atenta contra los derechos fundamentales de una persona de una manera extremadamente clara y la nulidad salta a la vista, entonces sería manifiestamente nulo y el juez de oficio debería declararlo. Entonces, cuando un juez tiene una norma como estas, excepcionales, normalmente no quiere aplicar esas normas. Y la norma está dicha. Y en el caso peruano, ¿qué ha pasado con ese artículo 220? ¿Recuerdan ustedes cuándo fue la primera vez que la Corte Suprema se reunió en un pleno casatorio? ¿Y para resolver qué caso? El caso Yanacocha, ¿no? Contra los pobladores, o los pobladores de Choropampa contra Yanacocha y Ramsa, que eran los transportistas del mercurio que se derramó, que le pertenecía a Yanacocha, y estos pobladores de Choropampa llevaron por desconocimiento el mercurio a sus casas y contrajeron enfermedades de salud gravísimas. ¿Y qué ocurrió? La empresa celebró transacciones extrajudiciales con las familias, pero esas transacciones extrajudiciales fueron irrisorias. Fueron irrisorias. Entonces, el caso tiene más ribetes, pero solo me voy a enfocar en lo que quiero demostrar. Cómo la jurisprudencia ha sentido que tenía que darle luz verde a una norma que desde el primer día que se publicó ya tenía que aplicarse, el 220. Entonces, cuando llegó el caso a la Suprema, se alegó ante la Corte Suprema, estas transacciones son manifiestamente nulas. ¿Por qué? Porque atentan contra la salud y la integridad, y esas son normas de orden público, son normas imperativas y por lo tanto son manifiestamente nulas. Apliquen el 220 del Código Civil. ¿Cuál fue la respuesta de la Corte Suprema en ese momento? No. Nosotros en la Corte Suprema no aplicamos el 220 porque vamos a tergiversar la controversia. Y así quedó el asunto. Luego de unos años, cuarto pleno casatorio, desalojo por posesión precaria. Esta vez, la Corte Suprema no tenía que decidir si es que la nulidad de oficio se aplicaba a unas transacciones de una empresa multimillonaria, sino tenía que elegir si esas nulidades de oficio se aplicaban a los que eran poseedores precarios, a los que invadían inmuebles, a los a veces llamados de una manera despectiva invasores de tierras. Y la Corte Suprema dio un pasito más tímido, ¿no? Pero igual tímido, dijo, el juez del desalojo
cuando el demandado tenga un título y ese título sea manifiestamente nulo, tiene que evaluarlo en la sentencia, pero no lo va a declarar nulo, solo lo va a evaluar. Y en la sentencia va a decidir si el demandado es precario o no es precario. Dese cuenta, en esos dos fallos son contrarios a la ley, esos dos fallos son ilegales, porque el 220 dice que el juez puede declarar de oficio. El juez puede declarar de oficio la nulidad cuando es manifiesta. Y en el primer pleno casatorio dijo, no queremos aplicar la ley porque somos la Suprema. Y en el segundo ya, sí, juez, valóralo nomás, pero no lo declares. Y recién en 2017, cuando se da el 9º pleno casatorio sobre otorgamiento de escritura pública, o sea, dése cuenta, lo de Yanacocha me parece que fue en 2006 o 2002, no recuerdo, 2006 creo más o menos. O sea, han pasado casi más de una década de tiempo y ahora, en 2017 últimamente, la Corte Suprema ha dicho, ¿verdad? Tenemos el 220 del Código Civil, pues. Claro, el 220 del Código Civil dice que de oficio se puede declarar la nulidad del juez cuando ésta es manifiesta. Entonces, aplíquenlo. El 220 está vigente desde 1984. Han tenido que pasar tanto tiempo hasta 2017 para que la Suprema nos diga que la ley, que es la principal fuente del derecho, sí la deben aplicar los jueces. O sea, ¿de qué clase de jurisprudencia vinculante estamos hablando? O sea, la jurisprudencia tiene que darle luz verde a la ley para que se aplique. Esto es un error tremendo. Y esto es lo que quieren hacer con la usucapio y sus efectos. Cuando la norma está clarita, el 952, los jueces no le quieren dar aplicabilidad y vigencia a la norma. Y eso es ilegal, eso es inconstitucional, eso no se debe admitir de ninguna manera. Y lo que me resulta inverosímil, y con esto ya me voy acercando al tema que quiero tratar, es que se hagan plenos casatorios para que se repita lo que dice la norma. Mire el 220, en el primer pleno casatorio dijeron no lo aplicamos a pesar que era una ley vigente. En el cuarto pleno casatorio dijeron aplícala a medias, pero estaba vigente. Y en 2017 en el noveno dice, ya, aplícalo por fin. O sea, ¿se juntan en un pleno para decir que las normas que están vigentes se aplican? ¿Acaso las normas necesitan plenos para autorizar su aplicación? Esto es inverosímil. Y cuando tienen casos en los que la norma se calla, no dicen nada. Y ese es el tema que yo traigo a hablarle a ustedes. El 952 no dice nada sobre la solución de cuando la usucapión se enfrenta a los gravámenes. No dice nada. Y la jurisprudencia tampoco. Donde la jurisprudencia debe pronunciarse con mayor efectividad como fuente del derecho es justamente allí, cuando la norma no dice nada. Ese es su mayor valor. No para creer que autoriza la aplicación de la ley. Entonces, este artículo 952 lo que hace es lo siguiente: establece una regla de que los efectos de la usucapión cancelan el derecho de propiedad del antiguo dueño. Voy a revelar más datos del caso que les presenté al inicio para llegar ya al fondo del tema del día de hoy. ¿Qué pasa en este caso? Es muy particular este caso, ¿eh? En este caso hay una duplicidad de partidas. O sea, el demandante de la usucapión está inscrito en el registro público, en la partida X. Y el demandado de la usucapión también está inscrito en el registro público, en la partida Y. Los dos son propietarios inscritos, pero uno tiene los requisitos de la usucapión. Y antes de demandar la usucapión, el de la partida X, el que demandó la usucapión luego, envalentonado y muy mal asesorado, demandó el mejor derecho de propiedad. Y en el mejor derecho de propiedad lo que se confrontaron fueron los títulos, las cadenas de transmisión, y resulta que la cadena de transmisión que él tenía era la más débil, porque no tenía la mayor antigüedad. Y resulta que la cadena de su adversario era la más antigua. Por lo tanto, la demanda de mejor derecho de propiedad fue declarada infundada. Esa demanda de mejor derecho de propiedad se demandó después de los 45 años que ya tenía de posesión, pero él va al mejor derecho de propiedad. Primera interrogante: haber demandado el mejor derecho de propiedad
y haber perdido me impediría ir a la usucapión? La respuesta es no, porque no hay cosa juzgada sobre la usucapión. Lo que se debatió en el mejor derecho de propiedad fueron la ponderación de los títulos, y allí perdió el usucapiente. Ahora lo que puede él plantear es la prescripción adquisitiva. No hay cosa juzgada en tal sentido. Es más, cuando demandó el mejor derecho de propiedad, estaba dejando muy bien en claro uno de los principales requisitos de la usucapión. ¿Cuál es? Animus domini. Yo me creo dueño, tan dueño me creí que fui a demandar el mejor derecho de propiedad. No me demandaron a mí la reivindicación, no me demandaron a mí el mejor derecho de propiedad, sino yo fui a demandar el mejor derecho de propiedad. Eso acreditaría su animus domini. Además, otra incógnita que por ahí también aparece vinculado al caso: si este señor es un propietario que está inscrito en el registro, ¿tendría interés para obrar en demandar la usucapión? ¿Es que acaso la usucapión no lo va a convertir en propietario? ¿Y es que acaso este ya no es propietario inscrito? Entonces, ¿para qué necesita la usucapión? ¿El propietario inscrito o el propietario en general no está legitimado para pedir la usucapión? La respuesta es: depende. Porque si eres un propietario inscrito que has perdido el mejor derecho de propiedad, en realidad, ¿qué cosa eres? Tienes tu derecho de propiedad esclarecido y el sistema te aprecia y te posiciona como el titular exclusivo y excluyente de ese inmueble. La respuesta es no, porque has perdido el mejor derecho de propiedad. Entonces, un propietario no inscrito como un propietario inscrito, en los casos de duplicidad de partidas, tienen absoluta legitimidad e interés para obrar de demandar la usucapión siempre que cumpla con los requisitos de la misma. Y esto es lo que ha pasado en este caso. En efecto, cuando el juez resuelve el caso, ampara todos los argumentos de la usucapiente, todos. Que el mejor derecho de propiedad afirma su animus domini, que el hecho de estar inscrito y haber perdido el mejor derecho de propiedad justamente es lo que lo habilita para demandar la usucapión, porque tiene un título imperfecto al fin y al cabo. Está inscrito, pero no es reconocido como tal por el sistema. Pero allí viene la piedra en el zapato. En cuanto a la pretensión accesoria de cancelación de la hipoteca con una entidad financiera, desestima la demanda, infundada en cuanto a la cancelación de la hipoteca. Les anticipé, dos son los argumentos. El primer argumento es: no puedo como juez de la usucapión dejar sin efecto declarar la invalidez de la hipoteca. A ver, aclaremos este asunto. En los procesos referidos a las pretensiones reales, como la reivindicatoria, como el mejor derecho de propiedad, como el desalojo, como la propia prescripción adquisitiva, no se hacen juicios de validez, sino se hacen juicios de oponibilidad de derechos. No se analiza la validez. Ejemplo, retrocedo en lo que había avanzado. Cuando perdió el mejor derecho de propiedad, el demandante, ¿significa que su título es nulo? O cuando gana una persona el proceso de mejor derecho de propiedad, ¿significa que su título es válido? O cuando pierde el mejor derecho de propiedad el contrincante, ¿significa que se ha anulado su título? En mejor derecho de propiedad ni en reivindicación no se anula absolutamente nada, porque eso no es parte del petitorio. ¿No? Eso no es parte del petitorio. Y en el petitorio de la usucapión usted no pide la nulidad de la hipoteca. En el petitorio de la usucapión usted pide la cancelación de la hipoteca por efecto de la usucapión. Y no porque sea nula, no porque sea inválida, sino porque efecto de la usucapión es la cancelación de los gravámenes. Hay que separar nítidamente lo que es la nulidad de la hipoteca, que tiene sus propias causales, con lo que es la cancelación de la hipoteca por efecto de la usucapión. Usted puede pedir la nulidad si es que quiere, y si es que usted pide la nulidad de una hipoteca, tendrá que encauzar dentro de las causales del 219 del Código Civil, que falta la manifestación de voluntad, que es ilícito, que es objeto jurídicamente imposible, pero ese es un rollo de lo que quieren plantear la pretensión como nulidad del acto jurídico, que no es lo que estamos pidiendo acá. Acá estamos pidiendo simplemente la cancelación de la hipoteca como efecto de la usucapión, pura y llanamente.
Esa razón sirve para objetar lo de que no se puede anular la hipoteca en el proceso de usucapio, porque esto es cancelación. Ahora, sobre esto hay un detallito muy interesante que debemos destacar. En sede administrativa hay reglamentos de leyes de titulación de informales que se aplican a municipalidades y que se aplican a COFOPRI, que dicen literalmente aquello que ha omitido el legislador civil, que dicen literalmente, cuando se declara propietario a este informal, se cancela las cargas y gravámenes y todo obstáculo sobre el bien. Normas reglamentarias, que son administrativas, para titulación municipal y para titulación administrativa vía COFOPRI. Entonces, y esta jurisprudencia del Tribunal Registral se ha generado, cuando han llegado títulos a inscribir donde se está aplicando esta regulación administrativa, los registradores han tenido que proceder a la cancelación de cargas y gravámenes porque es el reglamento el que lo ordena. Pero cuando han tenido que calificar sentencias judiciales, no han ordenado la cancelación de las hipotecas porque el Código Civil no dice nada al respecto, ¿no? Entonces es un poco inconsistente de que una reglamentación que es inferior diga algo sobre este tema y la ley que es de superior jerarquía, porque esos son decretos supremos, y la ley que tiene superior jerarquía no diga nada. Incluso alguien podría cuestionar estos reglamentos por contravenir, y esto no sería cierto, lo que dice la ley, porque en verdad la ley no dice nada sobre las cargas y gravámenes. No es que la está contraviniendo, sino no dice nada. Entonces, ese tipo de aplicaciones legislativas administrativas deben llamar la atención a que la justicia resuelva este tipo de casos creando la norma donde no existe. En la ley no está, pero en la jurisprudencia tiene que crearse esa norma y no se ha dicho nada al respecto. El segundo argumento que se refuta, por supuesto, para desestimar esta demanda es que el 952 no dice nada. Que el 952 dice cancelación del asiento de propiedad del antiguo dueño y no dice cancelación de las cargas y gravámenes. Entonces el juez dice, como el 952 no me dice que yo cancele las cargas y gravámenes, infundada tu demanda. Y esta es una traición a una de las misiones más elementales de los jueces, resolver los casos aunque no haya norma, integración normativa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros solicitamos o invocamos o reclamamos de que se aplique para resolver estos casos? Lo que tiene que hacer, principios, ¿ok? ¿Y cuáles serían esos principios que se aplicarían para resolver este versus? El primero que nosotros identificamos es este, el principio de a maiori ad minus. A maiori ad minus. Cuando la ley reconoce una facultad mayor, implícitamente reconoce una facultad menor. Este principio a maiori ad minus es un principio interpretativo de la norma. Es un principio hermenéutico que se conoce mucho como quien puede lo más, puede lo menos. Entonces, ¿qué tiene que hacerse para analizar la viabilidad del principio ad maiori ad minus? A maiori ad minus. Primero, debemos encontrar una norma que reconozca un derecho superior a un sujeto. Basta con encontrar una norma que reconozca un derecho superior al sujeto para luego, cuando nos preguntemos si esta norma reconoce un derecho mayor a este sujeto, esta misma ley reconocerá un derecho que es menor, y la conclusión es, implícitamente debe entenderse que si la ley reconoce un derecho mayor, está cobijando todas las facultades que son menores, y ahí está el punto central. El 952 reconoce al usucapiente la facultad de cancelar el derecho de propiedad del antiguo dueño, y la hipoteca, el acto de hipotecar, ¿qué cosa es? ¿Quiénes son los que pueden hipotecar? ¿Acaso no son los propietarios? ¿Cuál es la matriz del acto de hipotecar?
¿acaso no es el derecho de propiedad? ¿Acaso la propiedad no es el derecho mayor y la hipoteca es el derecho menor? Como un usufructo, como una servidumbre, como una superficie. Esto es así. Entonces, si esto es así, debe generarse esa tendencia jurisprudencial de una vez por todas para resolver este tipo de casos. Y entender que la cancelación de los gravámenes es una facultad implícita en el 952, porque es un argumento a fortiori. Otro precepto, otro principio que va muy de la mano con este, y es mucho más claro, creo todavía, es el principio de accessorium sequitur principale. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. ¿Es que acaso lo principal no es el derecho de propiedad y la hipoteca es lo accesorio? ¿O es que acaso la hipoteca tiene una existencia autónoma? La hipoteca es uno de esos derechos reales que no tiene vida por sí misma, vive para otro, no vive para sí, no tiene razón de ser, está para asegurar una obligación, está como un acto que utiliza el propietario para asegurar una obligación suya. No tiene autonomía. ¿Cómo es que se puede entender esto? El 952 dice que se cancela la propiedad. ¿Y cómo puede subsistir la hipoteca sin la propiedad? Si es algo accesorio a ella. Esto sería como una suerte de fantasma que no tendría sustancia. Entonces, sin ninguna duda, señores, lo accesorio sigue la suerte de lo principal, y esto se aplica en varios preceptos normativos, y es algo que debería aplicarse acá también. Otro principio que debería aplicarse es el de la buena fe, porque no se puede utilizar la prescripción adquisitiva para evadir los efectos de la hipoteca, pues, y porque tampoco se puede utilizar la hipoteca para evadir los efectos de la usucapión. La buena fe es para los dos, porque tampoco queremos un abusivo que quiera poner como pretexto la usucapión y con eso estorbar el sistema crediticio hipotecario. Eso no es lo que queremos. Y tampoco queremos un sistema crediticio hipotecario que se ponga a estorbar la usucapión. ¿Cómo ponemos las cosas en su sitio? Buena fe. Si ya la usucapión está madura, y ya les he explicado las razones de por qué no necesitamos la sentencia para considerar la usucapión como propiedad, y se hipoteca luego de que la usucapión está madura, esa hipoteca tiene que cancelarse. Porque ya automáticamente la usucapión ha cancelado el derecho de propiedad del antiguo dueño. Y si el antiguo dueño ha hipotecado, no ha hipotecado nada, porque simplemente no tiene el derecho de propiedad. No es que sea nulo, no es que sea inválido, es que no hay propiedad, se extinguió de forma automática. Y si la usucapión todavía no está madura y la hipoteca se celebra y se inscribe, o la hipoteca se celebra y se inscribe y luego se quiere hacer valer la usucapión con una posesión que inicia después, la hipoteca tiene que prevalecer, porque eso ya sería un abuso. Si la hipoteca preexistió y luego viene la usucapión, entonces ahí tendríamos que sumar otro principio, pues, prior tempore poteor iure, ¿no? Estamos haciendo un análisis principialista, sin normas, sin leyes. Primero en el tiempo, mejor en el derecho. Prior tempore poteor iure. Si la hipoteca es anterior a la usucapión, ni hablar, la hipoteca tendrá que prevalecer. Pero si la hipoteca es posterior a la usucapión, lo que debe respetarse es la usucapión. Entonces, repito, 4 principios que tendrían que aplicarse. Número 1, el principio de a maiori ad minus, ¿no? Si el 952 le reconoce al propietario la facultad de cancelar el derecho de propiedad del antiguo dueño, implícitamente le reconoce el derecho de cancelar los gravámenes. Principio 2, accessorium sequitur principale. Si la hipoteca es un derivado, es un derecho derivado, es un derecho accesorio a la propiedad, y el 952 ordena que se cancele, faculta que se cancele el derecho de propiedad, la hipoteca no puede existir por sí misma, sola, porque es accesoria por naturaleza. Debería extinguirse también. Tercer principio, buena fe, aplicado a ambos, para que ninguno abuse. Y por último, prior tempore poteor iure.
Para determinar la prevalencia de usucapión o hipoteca tendríamos que ver cuál nació primero. Y ojo, la usucapión surte efectos desde que se cumplen los requisitos, no desde que la sentencia es que ha sido expedida. Esto puede dar solución a muchos problemas, pero ¿por qué no se está asumiendo esta solución? La respuesta es muy sencilla. Los jueces no quieren hacerlo. Están haciendo lo mismo que con el 220. Algún día en el futuro van a hacer un pleno casatorio y van a decir, ah, sí, el 952 implícitamente también se aplica a las cargas y gravámenes. Y esto de resolver en justicia civil los casos sin norma escrita, hay bastantes casos. Esta no es ninguna novedad. Un ejemplo de ellos, y acabo de referir varias veces, el mejor derecho de propiedad. Díganme, ¿en qué artículo del Código Civil usted encuentra regulado el mejor derecho de propiedad? ¿Dónde? En el 927 solo se refiere a la reivindicación. El mejor derecho de propiedad no tiene regulación en el Código Civil y existe. ¿Y quién creó el mejor derecho de propiedad? La jurisprudencia. Allí es cuando tenemos que aplaudir a la jurisprudencia, cuando supera los vacíos normativos. Recién en la propuesta de modificatoria del Código Civil que se está trabajando y que ya se ha difundido, se está planteando incorporar al mejor derecho de propiedad dentro del 927 junto con la reivindicatoria. Pero mérito de la jurisprudencia ha sido aplicar el mejor derecho de propiedad, o prácticamente crear el mejor derecho de propiedad como institución que protege al derecho de propiedad. Otro ejemplo, siempre genera dudas en los casos de reivindicación. ¿Aplicamos el 1135 o aplicamos el 2022? Han llegado casos que han durado 5, 10 años hasta la Corte Suprema, y la Corte Suprema ha dicho, este caso de reivindicación no se resuelve con el 1135, sino con el 2022. Y al revés, no con el 2022, sino con el 1135. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo saber distinguir cuándo se aplica uno y cuándo se aplica el otro? Bueno, el 1135 se aplica básicamente para los casos de doble venta. Cuando ha habido doble venta, cuando hay un origen común de los propietarios, se aplica el 1135. Pero cuando no hay ese origen común, tendría que aplicarse el 2022. Pero han habido casos, y han llegado a la Corte Suprema, en que no se aplica ni el 1135 ni se aplica el 2022. ¿Por qué? Porque para aplicar el 1135 tiene que haber el origen común. Entonces, si son cadenas paralelas, que no tienen un origen común, que no hay doble venta, si son cadenas paralelas, ¿cómo vamos a resolver el caso entonces? Porque el 2022 le exige que uno tenga el derecho inscrito y favorece al que inscribió el derecho. Y si nadie inscribió el derecho, y son dos cadenas que son paralelas y nadie inscribió el derecho, ¿quién gana el proceso de mejor derecho de propiedad? Principio, prior tempore, potior iure. ¿Es que acaso qué está metido en el 1135 y qué está latiendo en el 2022? Ese principio, prior tempore, potior iure. Y la Suprema, sin temores, en este caso también hay que aplaudirla, ha dicho que cuando no puedes aplicar ni el 1135 ni el 2022, lo que tienes que aplicar es el principio de primero en el tiempo, mejor en el derecho. Entonces, soluciones jurisdiccionales a partir de principios hay en la jurisprudencia. Y en este caso del artículo 952 es la solución que nosotros proponemos. No como la solución última ni como la solución categórica, sino finalmente como una propuesta. Porque lógicamente los que defiendan al acreedor hipotecario tendrían que abonar los principios que podrían solventar su defensa. ¿Y cuál sería el principal principio que podría alegar en su defensa el acreedor hipotecario frente a la usucapión? Ya que estamos buscando una solución de principios, ¿habría algún principio que se aplique a ellos? Bueno, el principio al que ellos se van a querer acoger es el de la fe pública registral, ¿no? Pero a ver, la fe pública registral, la Corte Suprema ha pronunciadose ya varias veces, en este sentido, que para que el tercero, llamado tercero hipotecario, sea favorecido con la fe pública registral, debe verificar la posesión del bien. Entonces, si encuentra que el impuesto predial está en nombre de otro, si encuentra que en la posesión hay otro sujeto, eso quiebra su buena fe. Y un usucapiente, señores, no es un sujeto que ingresó ayer al bien,
Es un sujeto que vive allí con su familia, ya ha tenido sus hijos, ya ha tenido sus nietos. Y es oponible totalmente esa posesión a cualquier situación de buena fe y puede quebrantar esa buena fe. Entonces, la buena fe, señores, que podrían alegar los terceros hipotecarios, tendría que confrontarse con el desconocimiento y la inexactitud de la información registral. Señores, no olvidemos esto. No hay tal realidad registral y extrarregistral. No sé si ustedes se han introducido un poco al estudio del derecho registral, y en la doctrina española mucho se trabaja este concepto de realidad registral y realidad extrarregistral. Oiga, señores, solo hay una realidad. ¿Qué es eso de realidad registral y realidad extrarregistral? Solo hay una realidad, la que está en el mundo de los hechos. La publicidad registral es una apariencia, no es una realidad, es una apariencia. Y el derecho busca apariencias para generar seguridad jurídica. Ese 2012 del Código Civil dice que se presume que todos conocen el contenido del registro sin admitir prueba en contrario, porque si todos anduviéramos diciendo que ignoramos el registro, nunca se aplicaría el registro. Y el registro no le interesa que usted sepa de verdad o no. Genera la presunción absoluta, la presunción jure de jure. Pero esa no es una realidad. La realidad está en el mundo de los hechos. Y en el mundo de los hechos es donde nace la usucapión. Y última pregunta, y con esto termino mi conferencia. ¿Dónde nace el derecho de propiedad en el Perú? ¿Dónde nace? ¿Nace en el registro? ¿En la realidad registral? ¿O nace en el mundo de los hechos? Si usted ve el 949, habla de las adquisiciones derivativas. ¿Usted es propietario en el Perú desde que compra o desde que inscribe? Desde que compra. Y si usted no es un propietario derivativo, sino uno originario, ¿desde cuándo usted es propietario? Desde que cumple con los requisitos de la usucapión. No tendría que conectarse con el registro para considerarse propietario. Entonces, señores, si queremos una verdadera predictibilidad en el sistema de justicia, recordemos que estamos en el sistema romano-germánico y la principal fuente del derecho que tenemos es la ley. Y cuando la ley guarda silencio, hay que aplicar la hermenéutica, aplicar principios y hacer que la ley hable cuando no dijo nada el legislador. Y eso es lo que tenemos que hacer con el 952 para construir una predictibilidad efectiva y para solucionar los casos que merecen realmente ser resueltos sin esperar plenos casatorios ni cumbres de jueces que piensen que deben crear normas cuando en el caso concreto es el juez el que tiene que resolver. Así que les invoco a ustedes, mis estimados estudiantes, a profundizar sobre el tema. Esta es solo una propuesta, espero que haya sido de utilidad lo que les he dicho. Estoy muy agradecido por su atención. Hasta una próxima ocasión. Gracias.